Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Y los invito a que abran su Biblia ahí en el capítulo 4, Filipenses 4, versículo 9. Versículo 9. Vamos a leer este versículo. Hacemos una oración y comenzamos con el estudio. Dice así la palabra del Señor. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias porque nos permites estar aquí. Gracias por mis hermanos que están trabajando, Señor, para tu obra, que te están sirviendo en sus casas, en sus trabajos, aquí en la iglesia, Señor. Todo lo ves tú, Señor. Todo tú lo ves. Hasta las intenciones del corazón. Y gracias te doy por sus vidas, Señor. Gracias por tu palabra también que nos das, el pan que necesitamos, Señor. Hemos aprendido tantas cosas, Dios, de tu palabra, pero no basta solo con aprender, sino en obedecer lo que hemos aprendido, sino en practicar, en vivir lo que hemos aprendido, Señor. Te damos muchas gracias en esta tarde y te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén. Este es nuestro tema 16, aprender para hacer. Y ya leímos este versículo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Digamos que este próximo domingo usted invitó a comer a sus familiares y le quiere preparar unos deliciosos chiles rellenos, ¿sí? Pero no sabe cómo hacerlos, Entonces usted necesita aprender cómo se hacen los chiles rellenos. Ahora, de las tres opciones que le voy a dar, ¿cuál es la forma más fácil que usted escogería para aprender? ¿Viendo, escuchando o haciendo? Miren, ya aquí tenemos opiniones diferentes. Dijo el hermano las tres. ¿Alguien más opina diferente? ¿Usted cómo aprende más fácil, más rápido? ¿Viendo, escuchando o haciendo? Ya no se vale escoger las tres. A ver, dígame una. ¿Haciendo? Bueno, hay personas que viendo aprenden muy rápido. Utilizan el sentido de la vista como mecanismo para fijar el conocimiento. Esto implica el privilegio de la imagen, la animación, el gráfico, la fotografía como instrumentos pedagógicos, por encima de otros, o de otro tipo, mejor dicho, que es el auditivo o corporal. Estoy hablando del aprendizaje visual. Otras personas aprenden escuchando y por lo regular son buenos oyentes, son buenos interlocutores, con facilidad aprenden idiomas, también lo que es la música. Bueno, es un aprendizaje auditivo. También tenemos a las personas que prefieren hacer las cosas para aprender. Es un aprendizaje que se le llama kinestésico. Digo, no soy experto en el tema. Ahora bien, si
complementamos los tres modelos de aprendizaje, creo que es algo bastante bueno, como lo dijo el hermano Jesús. Es algo muy bueno. Bien, el apóstol Pablo en este versículo utiliza varios verbos muy interesantes. Aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis y haced. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué es lo que se puede aprender en este caso de un siervo de Dios? Principalmente la enseñanza de la palabra, pero que debe de ser congruente ¿con qué? Con su vida, porque también tiene que practicarla, tiene que vivirla. Pablo, en otras palabras, les estaba diciendo a los hermanos filipenses que lo imitaran. Esta exhortación ya se las había dado previamente. Vaya conmigo aquí a Filipenses 3:17 para que vea ese versículo conmigo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y no solo exhortó a los hermanos filipenses, también a los corintios. Si usted va conmigo a la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora el apóstol, en este versículo que estamos leyendo, en esta carta de Filipenses, les dará los parámetros para que lo imiten. Pablo les pide que perseveren en lo que han aprendido. Debían prestar atención y obedecer también lo que les había enseñado. Sin duda Pablo se estaba refiriendo a toda la enseñanza que él les dio durante el tiempo que estuvo con ellos en esa iglesia. Y lo que Pablo les había enseñado tenía que ver con la pureza de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo. Mis hermanos, aprender de Dios es vital para nuestro desarrollo y crecimiento como cristianos. De ahí el gran interés que Pablo pone para que recuerden lo que habían aprendido, lo que aprendisteis de mí. Y este verbo aprendisteis en el griego, manzano, con D intermedia, significa saber y estudiar. Este verbo tiene que ver con estudiar. Está claro que si queremos aprender o conocer algo, necesitamos estudiar. Mire, el año tiene 52 semanas. En la iglesia se dan por lo menos 2 enseñanzas, una el miércoles y otra el domingo. Supongamos que estuvimos 40 semanas, no las 52. Esto equivale a 80 enseñanzas al año, sin incluir las reuniones de matrimonios, las reuniones de mujeres y otras reuniones, devocionales diarios y otras enseñanzas que escuchamos en nuestras casas. 80 enseñanzas al año. ¿Cuántos años tiene escuchando enseñanzas, mi hermano? Ahí se lo dejo de tarea. Digamos que usted desde hace 20 años ha escuchado enseñanzas, ¿sí? Esto nos daría la cantidad de 1,600 sermones, solamente miércoles y domingos. Usted ha recibido 1,600 enseñanzas. ¿Cuánto ha aprendido? Diga, mucho. En 20 años, mucho. ¿Cuánto ha enseñado o compartido de lo que ha aprendido? Ahí se lo dejo en su corazón. Algunos ya deberían de ser maestros, como dijo Pablo en Hebreos 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero la pregunta más importante para nosotros es, de estas 1,600 enseñanzas,
¿Cuántas hemos puesto en práctica? ¿Cuánto hemos vivido? Por eso el mismo apóstol Pablo en Romanos 2:13 nos dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Santiago también nos da una exhortación muy similar: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mis hermanos, sin embargo, aquí es importante mencionar que una cosa es escuchar y aprender, y otra cosa muy diferente es recibir. Hay muchos que escuchan y aprenden, pero no reciben la palabra. Por supuesto, no tenemos que recibir lo que no sea la palabra de Dios. Si no le están enseñando la palabra de Dios, no tiene por qué recibirla. Ahora, con tanta falsa enseñanza en estos días, tenemos que ser como los hermanos de Berea, que estudiaban la palabra, miraban a Pablo que les predicaba e iban a las Escrituras y decían: voy a ver si realmente está en la Biblia o no. ¿Sí? Pero si nos están dando la palabra de Cristo, nosotros como cristianos debemos recibir la palabra con humildad, con humildad. Hay algunos que no reciben la palabra porque una mujer les está predicando. Pregunta: ¿están menospreciando a la mujer? ¿A quién están menospreciando? A la palabra y al Dios de la palabra. Amén. Yo sé que algunos piensan que la mujer calladita se ve más bonita y toman la Biblia para esconderse detrás de sus argumentos. Bueno, si ellos creen que la mujer debe callar en la iglesia, nosotros no compartimos su opinión. Ellos podrán decir que tienen varios fundamentos bíblicos. También nosotros tenemos varios fundamentos bíblicos. Y este tema nos puede llevar toda la hora. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros creemos que el poder y que la autoridad están ¿en dónde? En la palabra y no en el predicador, sea mujer o sea hombre. El poder está en la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que aprender a recibir la palabra con humildad. ¿A mí qué me va a enseñar ese pastorcillo? No, hermano. Tenemos que aprender a recibir la palabra. Yo les he repetido esto varias ocasiones. Cada vez que yo no he podido estar aquí, reciban la palabra. Viene el pastor de León, viene el pastor de Celaya, reciban la palabra con humildad. Claro que podemos aprender algo si ponemos atención a la palabra del Señor. Algo se va a quedar en nuestro corazón. Amén. Entonces tenemos que aprender a recibir la palabra con humildad. ¿Cuántos sermones ha escuchado entonces? ¿1600? Si tiene 20 años de cristiano como yo, ya escuchó 1600 sermones. Entonces significa que ya aprendió mucho. Ahora, ¿cuánto de eso que ha aprendido lo ha compartido? ¿Cuánto de eso que ha aprendido, que ha escuchado, lo ha puesto en práctica? Y sobre todo, cada vez que se le enseña la palabra, ¿la está recibiendo con humildad en su corazón? Recibisteis, la palabra en el griego paralambano significa recibir cerca, aprender, tomar. Es decir, si le están dando la palabra, no endurezca su corazón y tome la palabra que Dios le está dando por medio de sus instrumentos que Él quiere usar. No cabe duda que los creyentes deben de seguir la doctrina recibida, porque no es de hombres, sino que procede ¿de quién? De Dios. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, como dice la Escritura también. Y los apóstoles entendieron claramente el mandato de Cristo y dedicaron tiempo y esfuerzo
para enseñar a otros creyentes y formarlos en la palabra y con la palabra. Cuando una iglesia nacía como resultado de la evangelización, se procuraba el mejor modo para que maestros formaran a los creyentes en la palabra. Eso fue lo que ocurrió con Bernabé, quien cuando estaba en la recién nacida iglesia de Antioquía, buscó ¿a quién? A Pablo en Tarso para reunirse con él durante un año enseñando a la iglesia. Vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 25, versículo 26. Para ver este ejemplo aquí. Había mucho trabajo, como siempre hay mucho trabajo en la obra de Dios. Por eso tenemos que orar por obreros. Pero miren, dice así la palabra. Después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, la iglesia estaba en pleno crecimiento y necesitaba que sus miembros alcanzaran madurez espiritual. ¿Y eso cómo se consigue, hermanos? Por medio de dar el alimento continuo, sistemático y adecuado de la palabra del Señor. Pero aquí quiero citar algo importante en las mismas Escrituras. En la primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el pastor. ¿Verdad que no? ¿Quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Versículo 7: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, porque Él merece toda la gloria y todo el reconocimiento siempre. Ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Miren, yo no me quiero deslindar de mi responsabilidad. Es verdad que nosotros como siervos del Señor debemos esforzarnos para trazar bien la palabra del Señor y darles el alimento que ustedes necesitan. Pero Dios da el crecimiento, no yo, es el Señor. El contexto de este versículo habla de los niños espirituales que tenían a su predicador favorito. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y Pablo les pone un alto y les dice: Apolos y yo somos simplemente unos servidores. Eso es lo que dice el contexto. No tengo el tiempo para citarles otros versículos. Ahora bien, a veces no sé por qué pienso que algunos limitan el crecimiento al nivel de conocimiento intelectual, no importando que sus vidas son un desastre. O quizás algunos confunden el crecimiento con tener un puesto en la iglesia. No lo sé, hermano. Puedo equivocarme. En fin, Bernabé buscó a Pablo, quien era un excelente maestro de la palabra, pero que además imitaba a Cristo. Él vivía a Cristo. Bernabé, un hombre de fe, él reconoció que había mucha necesidad de enseñanza sana en la congregación, por lo que necesitaba la ayuda de un maestro de la palabra. Por eso fue a buscar a Saulo, a Pablo. Él no estaba dispuesto a soltarle el púlpito a cualquiera, sino a alguien que estuviera capacitado, no a un neófito, dice la Escritura. No se lo soltaba a cualquiera, sino a alguien que estuviera capacitado y que trazara bien la palabra de verdad. El crecimiento de la iglesia, hizo que Bernabé buscara ayuda ministerial para la enseñanza, por lo que fue a buscar, repito, a Pablo, quien era un hombre preparado en las Escrituras.
Después de 1600 enseñanzas, usted ya es un hombre y una mujer preparada. ¿Sí? Por supuesto. Y fue hasta Tarso para llevarlo a Antioquía con la finalidad de que le ayudara con la edificación y formación de los nuevos creyentes. No cabe duda que Pablo era la persona idónea en ese momento para que pudiera ayudar a su amigo Bernabé, que previamente lo había defendido para que lo aceptaran en la iglesia. Esto todo lo estudiamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tampoco vemos que Bernabé tuvo miedo de que Pablo le quitara su lugar en el ministerio de la enseñanza, porque él no buscaba la gloria personal, sino como buen pastor y buen maestro, buscaba siempre el bien de los hermanos y la edificación del pueblo de Dios. Qué terrible sería, ¿no? Imagínense yo aquí como el pastor y que veo de repente que se levanta a alguien que ama a Dios, entregado, que traza bien la palabra y que diga, este me va a quitar el puesto, este me va a quitar el puesto de pastor. No, hermanos, Dios es el que llama, nosotros estamos confiados en eso y algún día yo tendré que partir y tendrá que seguir la obra de Dios. Tendrá que seguir la obra de Dios. Me acordé de un testimonio que dio un pastor recientemente en una enseñanza que escuché y que él decía que un pintor reconocido, dice que empezaba ya a dibujar, a pintar sus obras, pero dice que le dio una enfermedad en sus manos y que ya no podía pintar. Y que aún así tomaba el pincel, tomaba sus pinturas y todo su equipo para pintar y que lo miraba hasta llorando pintando. O sea, que se esforzaba y que, ¿por qué sigues pintando? Y él decía, y que le contestaba, dice, porque el dolor un día se va, eso se terminará, pero la obra se quedará para siempre. La obra de Dios se va a quedar. Aunque yo me vaya, aunque se vaya, va a seguir. Si nosotros seguimos formando a la iglesia en la palabra y con la palabra del Señor. Amén. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Pablo y Bernabé estuvieron un año enseñando la palabra de Cristo. Supongamos que les dieron 5 sermones semanales. Esto equivale a cerca de 250 enseñanzas. Después de 250 sermones, las vidas de los hermanos ya no eran las mismas. La palabra, que es poderosa, afectó sus vidas y por eso se les llamó cristianos por primera vez. Por primera vez. Las actividades, especialmente las reuniones para el culto, que comprendía también la enseñanza, eran atendidas por los cristianos, entre los que estaban 2 maestros de la palabra, Bernabé y Pablo. Y aquí vemos operando el don de maestro en las vidas de Bernabé y Pablo. El tiempo que estuvieron en la congregación de Antioquía fue un año entero, tiempo que sin duda fue bien aprovechado por los creyentes. La principal ocupación de Pablo y Bernabé fue ejercer un ministerio de enseñanza. Esta instrucción alcanzó y afirmó a muchos. Sin duda que fue una enseñanza programada y sistemática en la iglesia durante un año que recibieron los hermanos, lo cual les ayudó en su formación. Y nunca se va a terminar esta formación hasta que nos vayamos con el Señor. Siempre hay algo que aprender, hermanos, siempre. ¿Cuánto nos va a tomar? Primero, aprender a estudiar la palabra. Toda una vida, nos faltarían vidas. ¿Cuántos sermones diferentes he escuchado de un mismo pasaje? Es impresionante la palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo estableció la cadena de enseñanza en la iglesia. Veamos lo que le dijo a Timoteo en la segunda carta que le escribió, capítulo 2, versículo 2.
lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. No cabe duda que en el pensamiento apostólico estaba la formación de los creyentes. De ahí que demande una y otra vez a Timoteo que predique la palabra. Predica la palabra, Timoteo. Los filipenses escucharon la enseñanza, aprendieron la doctrina y la recibieron como algo esencial en sus vidas. Durante el tiempo que Pablo estuvo con ellos, lo oyeron muchas veces, no solo en la enseñanza general, sino en conversaciones, consejos y exhortaciones. Una cosa es la enseñanza que se da desde aquí, pero cuando también se atiende a las personas en esto, también se les da ¿qué? La palabra de Dios. La labor pastoral que el apóstol había desarrollado en la iglesia con cada creyente les había permitido oírlo muchas veces. Era un modo natural de trabajo pastoral que Pablo usaba en todos los lugares. Por ejemplo, en Hechos 20:31 dice aquí en la escritura: por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, como con la palabra de Dios, con lágrimas a cada uno. Los verdaderos pastores protegen a su rebaño de los lobos, de las falsas enseñanzas y tantas cosas que se están levantando que no tienen nada que ver con el evangelio de nuestro Señor. Y aquí vemos a Pablo que está protegiendo a la grey de Éfeso. Por 3 años la protegió, les advirtió del peligro de los lobos, como enseñándoles la verdad, la palabra de Dios. Tan obligado estaba en advertirles que apenas le quedaba tiempo para dormir. Día y noche lo hacía, dice, la palabra de Dios. Y cuando nosotros enseñamos, tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, como Pablo también lo dio. Tenemos que predicar del amor, claro que sí. Tenemos que predicarle también a los que no conocen del Señor, por supuesto que sí. Tenemos que predicar de la unidad, por supuesto que también. Tenemos que predicar de los falsos maestros, por supuesto, está en la palabra. Todo el consejo de Dios, no solo una parte, es todo. Y era lo que hacía el apóstol Pablo. Junto con la enseñanza y las exhortaciones estaba también que el ejemplo visible de que de la vida de Pablo. Conocían, no por palabra, sino directamente los conflictos y persecuciones que pasó por causa de la predicación del evangelio. La doctrina y la ética de Pablo seguían el mismo camino y se ejemplificaba con su comportamiento, con su conducta. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, les estaba diciendo Pablo. Es necesario entender que una de las mayores necesidades en el ministerio de la enseñanza y del liderazgo es el ejemplo de quien tiene la responsabilidad de enseñar y conducir al pueblo de Dios. Nuestro Señor Jesús, ¿recuerdan lo que Él dijo? Aprendan de mí, que soy ¿qué? Humilde y manso de corazón. Aprendan de mí. Ahora, Él no solamente se quedaba en exhortar con palabras. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y después lo vemos más adelante, humillándose para lavarle los pies a sus discípulos. Practicaba, vivía lo que Él enseñaba. Amén. Él enseñaba con sus palabras y con sus hechos. El ejemplo de Jesús tiene que demandar, por lo tanto, una acción en ese mismo sentido. La dinámica de la vida ejemplar es no solo un complemento a la enseñanza, sino enseñanza en sí misma. Esto quiere decir que una enseñanza que no va respaldada por el ejemplo del que enseña no es consecuente y mucho menos eficaz. Cuando la vida del que enseña no está en consonancia con lo que pues sí, se está enseñando, se produce un conflicto que hace inútil el mensaje, se hace estéril la enseñanza, no da vida.
Mis hermanos, no se puede enseñar a Cristo sin vivir a Cristo. Pablo dijo, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque yo imito a Cristo. Pablo también dijo, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Verdad? Y el morir es ganancia. Pablo enseñaba de Cristo, pero también vivía a Cristo. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced. La demanda a los creyentes, luego de esta enseñanza que recibió, o que recibieron, mejor dicho, es precisa. Esto haced. Se trata de llevar la vida y actividades acordes con la enseñanza recibida y el ejemplo dado. No se trata, mis hermanos, de un estilo religioso de piedad aparente. Lo que el apóstol pide, sino la acción en obras dentro de la fe, es lo que está pidiendo, como lo dice Efesios 2:10 y Santiago 2:17. El mandato es breve, pero sencillo y claro. Esto hagan, esto haced. Otras versiones dicen así, se las voy a leer. Poned en práctica lo que de mí habéis aprendido, recibido y oído, y lo que habéis visto en mí. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Practiquen todas las enseñanzas que les he dado. Hagan todo lo que me vieron hacer y me oyeron decir. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme. Hagan todo, dice el apóstol Pablo. La instrucción doctrinal fue recibida con convicción y disposición de obediencia. Mis hermanos, la doctrina no es un conjunto de verdades únicamente para informarles, para informar al creyente. La doctrina es un conjunto de verdades para formar al creyente. Y esto se nota en nuestras vidas cuando guardamos la palabra de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios. Pregunta, ¿de qué sirve saber mucha doctrina o mucha sana doctrina y tener una vida incongruente con ella? ¿De qué le sirve, mi hermano? ¿Sí le sirve? Pues se queda únicamente en la mente, en conocimiento, se nos infla la cabeza y por eso nos hacemos soberbios también, ¿no? Por tanto conocimiento, hay mucha vanidad, etcétera. Claro, hay que aprender, hay que estudiar, pero hay que encontrar el equilibrio en todo esto. Algunos traen el conocimiento hasta acá, pero en la práctica por los suelos, por los suelos. ¿Cuántos desean que el Señor les bendiga? Yo creo que todos, ¿sí? El aprender, recibir y vivir la palabra trae como consecuencia una bendición. Esta bendición es que el Dios de paz estará con vosotros, dijo el apóstol Pablo en este versículo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo había hablado antes del Dios de paz. No es que Dios abandone a los suyos, siempre está con ellos y en ellos, pero se refiere a lo que produce la presencia suya como autor y dador de la paz. La presencia en comunión con el Dios de paz hace posible y completa la paz continua en nuestras vidas. Esta fórmula de Pablo deja de ser un deseo de paz para convertirse en una bendición. Los filipenses pudieron experimentar la paz porque el Dios de paz, por medio de su Espíritu, está en medio de la iglesia y en la vida de cada uno de los creyentes. Es interesante notar que el apóstol usa varias veces en sus escritos esta forma para referirse a Dios como el Dios de paz. Por ejemplo, Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros, amén.
Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Primera carta de los Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y primera carta a los Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses dice así, capítulo 3, versículo 16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Necesitamos la paz de Dios y al Dios de paz. ¿Cuánta gente no tiene paz? ¿Cuánta gente le gustaría comprar 1,000 pesos de paz porque no tiene paz? Los millonarios quisieran tener paz, pero no pueden comprarla, no pueden obtenerla. La paz que el Señor nos da no es como la que el mundo da. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de las situaciones, los conflictos, los problemas, Dios nos da de su paz. Estamos en sus manos todo el tiempo. Es el remedio para los problemas que hay en la iglesia. El Dios de paz resuelve con su paz la inquietud. Del mismo modo, es la provisión para llevar paz cuando algunos en la iglesia procuran exhibir sus dones delante de la congregación, produciendo conflictos y malos ejemplos. ¿Qué situación de inquietud había en Filipos para que Pablo concluyera con una referencia al Dios de paz? Aparentemente no hay grandes problemas. Sin embargo, se destaca la petición que les hace para que haya en todos el mismo sentir que hubo en Cristo, y de esa manera procurar la paz con todos. ¿Quiere que el Señor le bendiga con paz? ¿Sí o no? Yo creo que todos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que aprendimos, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto en los siervos de Dios, lo que nos han dado, que es la palabra del Señor, la hemos recibido en nuestro corazón con humildad, y ahora la practicamos, la vivimos, y el Dios de paz estará con todos nosotros. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, y que el Dios de paz esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón le bendecirá por siempre y siempre. Cantaré a Jehová un cántico nuevo, cantaré al Señor eternamente. Mi corazón me bendecirá su alabanza. Yo cantaré